Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenos días a alguno de los presentes que me saludan desde Perú. Y bueno, pues aquí estamos, 5 de la tarde del 22 de octubre. Y en primer lugar, como siempre, que por favor ayudarme a comprobar si se ve correctamente en la pantalla. Ahora mismo he puesto un gráfico de ejemplo, pero os pongo porque estaba comprobando que se viese correctamente. A ver, lo que había dado, la presentación, vale, se ve correcto, me dicen que sí, perfecto, ahí lo tenemos. Bien, vale. Bien, pues entonces vamos a ver un segundito que quiero ver una cosa primero. Vale, esto funciona bien, el sonido también, se me oye bien, se ve y se escucha bien, me dice Oriol, perfecto, gracias Oriol. Gracias a todos por estar aquí esta tarde y bueno, pues hoy el webinario, como podéis ver ahí en la primera pantalla, pues las oportunidades en las bolsas, estrategias para interpretar la actualidad financiera con análisis técnico. Realmente hoy tenemos bastante trabajo, no voy a demorar el comienzo porque tenemos todos bastante trabajo, ya que lo que vamos a intentar ver hoy creo que es interesante respecto a, bueno, todo este ruido que hay diariamente, semanalmente o por todos los medios de comunicación, por todas, lógicamente, las revistas de inversión sobre la actualidad financiera, la deuda, el gasto público, los aranceles, los temas geopolíticos, toda clase de noticias que influyen directa o indirectamente a los mercados financieros y a las inversiones que podemos nosotros intentar tener. Bueno, pues todo eso, ese ruido global y general a través del análisis técnico, vamos a intentar dar con ciertos gráficos unas pautas, unas señales con las cuales vamos a intentar saber cuándo estamos en riesgo o no estamos en riesgo de, por ejemplo, una recesión, de una inflación más alta, que pueda suponer, lógicamente, pues algún tipo de toma de decisiones por parte de los gobiernos centrales, pues todas esta serie, una subida del petróleo por cuestiones geopolíticas, y todas estas cosas a través del análisis técnico, que como bien veis también, ahí pues ya me presento, mi nombre es Ángel Cotera, especialista en mercados en BBVA Trader y bueno, realmente mesa de operaciones de BBVA Retail. Y bueno, ahora lo que sí vamos a ir viendo es pues todas esas, lo que como comentaba al principio, tenemos que estar atentos a los gráficos y niveles que vamos a poner, porque yo creo que en este webinario lo que se trata es de entender un poquito con esos gráficos en qué situación se está moviendo financieramente o económicamente los mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a intentar empezar, pues este gráfico que veis en pantalla es, vamos a comenzar por el bono americano a 30 años. Lo vemos aquí. Este es el bono americano a 30 años de Estados Unidos. Bueno, aquí el impacto, para que lo leáis bien y lo tengáis, el impacto negativo en valoración de empresas, ya tanto tecnológicas o crecimiento. Si veis, marco técnicamente una franja muy importante, que es cuando la rentabilidad, nos ponemos el bono, 30 años, la rentabilidad tocaba el 5% de este activo financiero, los mercados peligraban bastante, las bolsas lógicamente ahí tenían miedo y era algo negativo para los mercados, en base a ciertas cuestiones de, sobre todo a lo que decía, a lo que tiene un 5% es una alternativa muy atractiva a los mercados, aparte de ese impacto negativo que hay dentro en la valoración de las empresas a esos tipos de interés. Y luego, como veo, la tensión en torno a la deuda estadounidense y las expectativas sobre la inflación y el crecimiento económico influye con rentabilidades a esos niveles. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Y en todos igual. El análisis técnico es muy amplio, ¿no? Yo en todos vamos a dos cosas básicas, que una es estos niveles que son, los saco por Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci, y las bandas de Bollinger, que son para la volatilidad. Es lo que vamos a utilizar en todos los gráficos, en la parte de gráficas, siempre lo mismo, con estas dos cositas, ¿vale? Sobre todo nos vamos a basar simplemente en el Fibonacci y en este caso son gráficos semanales. La mayoría, aunque pasaremos a diarios, la mayoría van a ser semanales porque nuestra perspectiva en una situación económica y financiera, el corto plazo es mucho ruido. Luego al final, si alguno de vosotros queréis algún tipo de compañía, mercado, situación más a corto plazo, lo podríamos ver o trasladar, pero la cuestión de nuestro webinario de hoy, que es interpretar la actualidad financiera a nivel de nosotros ponernos pautas o ciertos soportes o resistencias donde tenemos que visualizar que estamos en peligro o no, para salirnos o no, o entrar, pues es donde, o ver oportunidades, esto es lo que vamos a intentar hacer. Por lo tanto, en este tipo de activo, el bono, ¿qué hemos deducido? Que lógicamente, si los mercados cuando estaban al 5%, esta rentabilidad del bono a 3 años, eran los que realmente tenían, aumentaba la volatilidad de las bolsas para ir a la baja y retrocedían, pues alejándonos de esas rentabilidades estaremos más tranquilos. Nuestro nivel de Fibonacci, yo me he venido para que sepáis desde estos mínimos, pero y como veis el 32,8 ya lo ha pasado, para en este caso favorable porque se aleja de la rentabilidad del 5, incluso hace nada, en el último tirón, la rentabilidad ahora mismo está al 4,55, si veis aquí a tiempo real. Nuestra resistencia está en 4,6251, que ahora podría hacer un pullback hacia arriba, porque es lo que ha perdido. Pullback hacia arriba, que sería lógico. Pero esto nos da una sensación de tranquilidad respecto a esto primero que indicábamos. Es decir, estos tipos de interés van a la baja, con lo cual las bolsas podrían estar por lo menos como mucho tranquilas de que no está cercano a ese 5%. Esto, si lo bajáramos incluso al diario, para tener una visualización, pues vemos claramente, y para que os pongáis en perspectiva, vamos a visualizar, incluso, bueno, vamos a ver, para la perspectiva quizá mejor que veáis un trimestral, muy a largo plazo, ¿de acuerdo? De estos tipos de interés, que como veis vienen fijaros y mirar dónde está ahora, ¿no? Bueno, pues ahora aquí, en este periodo, en estos trimestrales, esta vela, por ejemplo, que estaba ahí cercana aquí, esto estábamos hablando de, vamos a ver, en mensual se verá mejor también. La cuestión es que el 5% nosotros, como lo veis ahí, esto es un nivel que no deberíamos adquirir y sería muy peligroso en el largo plazo. Esto es el nivel ya de 2020, al principio de 23. Entonces, nos quedamos con estos niveles para el 30 años, ¿de acuerdo? Que son por aquí 4,6251, que está muy cercano, y el de riesgo mayor sería el 4,8256. Si lo vemos por encima de esa rentabilidad, ojito, y miramos muy claramente otras cosas para ver, entre otras cosas, el diferencial o el spread que hay. La renta fija es muy importante para los mercados y sobre todo para la economía global, ¿no? Entonces, para los mercados igualmente. Ahora mismo esta barra, el cero, a partir de ahí es expansión, rentabilidades por encima. En este caso, como es un spread, está denominado en estos dígitos, y el spread 2 años, 10 años. En cuanto estamos por encima de este cero, y si veis aquí es en el 2024, si veis por aquí, pues en esta zona por debajo es cuando se denomina recesión, es lo que tendríamos que estar. Si veis ahora, no estamos, y no estamos ni tan siquiera cerca realmente, ahora mismo. Es verdad que aquí lo estuvimos, acordaros del 2022 con la bajada global, y cómo si hubiéramos tenido este gráfico con esta línea, pues lógicamente al perder esta línea de cero y entrar aquí tendríamos un aviso de la entrada en recesión a estos niveles, ¿no? Ya estaríamos ahí tanteándola. Ahora actualmente nos podemos poner en este diferencial 2 años, 10 años, el 38,02,
de Fibonacci y estamos en el 51,70. Aquí es bueno que incluso, porque si esto se disparara, es la diferencia entre 10 años, la curva, pues sería quizá una subida muy fuerte, quizá con peligro inflacionista. Las subidas moderadas y paulatinas o lateralizadas ahora le dan una calma al mercado que pueden ir esas tasas de interés bajando, mientras que la inflación puede estar mantenida, que es lo que parece una resiliencia, como le dicen ahora, contra la inflación, ¿vale? Y esas bajadas de tipo que se esperan en Estados Unidos. Por lo tanto, de momento, en base a estos datos que, como digo, si los vemos a estos niveles, es los que tenemos que tener claros. Si viéramos que pierde el 38,02, pues sería nuestra primera señal clara de que, bueno, y fijaros que todavía quedaría bastante, pero bueno, es una señal de alerta para tenerlo en cuenta para una posible tensión en los mercados de renta variable, ¿no? Luego vamos a este. Este es un indicador curioso. Esto es un indicador que se da como un indicador adelantado. Hay pocos indicadores adelantados. Este es un ETF realmente, que es de volatilidad, invierte en bonos sensibles a la inflación y en opciones sobre la curva de rendimiento. Nosotros, esto lo cuento para que sepáis lo que refleja el precio, tiene muy poca correlación con el S&P, con la bolsa, es decir, cuando uno sube el otro baja, la correlación es mínima, y se utiliza como una herramienta de diversificación o de cobertura frente a los mercados de renta variable, ¿de acuerdo? Aquí apuntar que frente a todo este movimiento actual y como decíamos, estos mercados que creo que es, como vosotros veis, están muy alcistas generalmente en casi todos los que estamos viendo, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues se necesita sobre todo una herramienta de diversificación para cubrir riesgos, que es la mejor para no ser frágil a la hora de movimientos bruscos, ¿vale? Entonces, sube más cuando la inflación y la volatilidad de bonos es alta, es decir, tenemos que estar me dicen, luego lo vemos en Pro Real Time, los tickers de los bonos que han mostrado en pantalla no los veis. Habrá que mirarlos, seguro que ProRail los debería tener. Si no, luego lo miramos, ¿vale, Juan? Entonces, y este igual, este también miramos que dónde lo podemos ver. Por esto es la herramienta que utilizo es Bloomberg, pero ¿dónde lo podemos ver todos? ¿De acuerdo? A lo que vamos. Si sube, pues lógicamente es cuando la inflación puede crecer y la volatilidad en los bonos es alta. Por lo tanto, en el movimiento que vemos actual, en este caso aquí, nuestra referencia va a ser el 2010, ¿de acuerdo? Hacia arriba, la resistencia de este indicador, que luego si eso ya lo vemos, como digo, en otra plataforma buscada en cualquier navegador, ya lo miramos. Y el soporte 19,11. El mayor riesgo en este caso es la subida. Por lo tanto, igual que anteriormente el spread de 2-10 años y el de 10 años, perdón, y el de 30 años nos daban bastante tranquilidad a mi modo de entender, los posicionamientos y en este caso el movimiento que veo de fondo viendo la volatilidad ahora mismo, estaría muy bien si no superara este nivel de la banda de Bollinger, porque ha hecho un repunte hacia la pérdida inicial de la misma. Pero el movimiento que hace de este de aquí, con la baja, de donde viene, de la bajada, esperemos que lateralice para seguir corrigiendo un poquito. Corrigiendo quiero decir ir más a la baja. Nos interesa que esto esté tranquilo lateral o más bajista. Nunca nos interesa impulsos alcista. Por lo tanto, nuestra primera señal de alarma, superación 2010. En este indicador que suele ser adelantado. Por lo tanto, nos viene muy bien tenerlo en cuenta para el movimiento que luego los datos inflacionistas, como puede ser el IPC y demás, nos puedan trasladar. ¿De acuerdo?
Esto respecto a estos tres gráficos, que como veis todos van en relación sobre todo a la renta fija, la rentabilidad de los bonos y sus diferenciales, debido a que lógicamente hacen mucho efecto en pues, el crédito de las empresas, en los costes de financiación y en definitiva en la economía general, ¿no? Ahora vamos a empezar por datos que ya son más conocidos inicialmente para los mercados de renta variable, como es el petróleo. Y aquí vemos nuestro petróleo habitual actualmente y vemos el precio actual 62,66, tiempo real. Como vais viendo por aquí, que os lo dejo, es más o menos lo que ya sabemos todo, precio alto, mayor coste de producción y transporte, por lo tanto, posible aumento de la inflación, mayor coste energético, mayor inflación si sube, reducción del PIB, por lo tanto, es un estímulo deflactario y un impulso al crecimiento, ¿de acuerdo? En el caso de que bajara el precio del petróleo. Lo que está actualmente, hemos visto una bajada continuada del petróleo desde los 90 realmente, vemos aquí 2023, esto es 2024, y vemos que hemos dejado un poquito atrás y ahora los precios de 90 y nos hemos metido ya en rangos muchísimos más abajo. De hecho, el Fibonacci que marcamos es este Fibonacci, nos viene desde este máximo a este mínimo. Y aquí tendríamos inicialmente en la primera resistencia 68,26, que como veis estamos muy alejados, pero sí que indicamos ya en el propio gráfico que estos mínimos anteriores, que fueron en abril y en el mes de, esto era más o menos, a ver en diario, pues estamos aquí, esto es marzo, sí, más o menos, esto sería abril, mayo. Entonces vemos ahí que hizo los niveles, a ver si me lo marca un segundito. Vamos a ver, que querría verlo aquí mejor, a ver si lo puedo ver en diario. A ver si me lo carga, porque en diario en este caso os he puesto uno más. Aquí lo tenemos, ¿lo veis? Estos mínimos ahí, abril y en este caso mayo, el 5 de mayo. Y luego, bueno, esto lo vamos a quitar para que nos moleste. Actualmente en el corto plazo, relativamente, vemos que ya nos estaban dando los indicadores que yo utilizo un estocástico lento, sobre todo en el diario, las señales que doy son de medio plazo, porque hoy hasta, por lo menos en lo que es la primera parte del webinario, toda la economía financiera y global no se hace con los ruidos de gráficos diarios. Pero ya vemos que el semanal aquí, esto, si vemos este mínimo de 60,14 de la semana pasada y el mínimo de esta semana, que ha sido, a ver si nos lo da, a ver, aquí, perdonad, hay el mínimo 60,07 es casi un doble mínimo. Bueno, pues esperemos ya inicialmente que incluso este máximo de 63,95 en el muy corto plazo, pues no lo supere porque si no, seguirá subiendo. Es cierto que está muy bajo. Nosotros, mientras que no supere este 64, estaríamos con el precio del petróleo sin dar señales inflacionistas, tiene un hueco a la baja y luego el 66,57. Es verdad que el petróleo nos muestra, al igual que los bonos, tanto el de 30 años como el diferencial de 2-10 años, que podemos estar tranquilos ante esa recesión que no parece ni mucho menos cercana y que la inflación está bastante controlada. Hay que mirar de reojo, eso sí, el que hemos visto sobre los tips y la volatilidad de las tasas. Es el que tenemos que ver un poquito más. Pasamos a otro indicador, a otro dato, que es el euro dólar, muy importante a cualquier aspecto de inversión. Las razones más claras y evidentes es cuando nosotros tenemos aquí, tenemos el euro dólar y hemos visto, ya hemos visto las consecuencias y los movimientos que puede producirse por la divisa, ¿no? Entonces, vemos claramente cómo venía el eurodólar desde principios de año. Aquí, vamos a ver aquí otra vez aquí, que estos son niveles de 1 euro, ¿vale? A niveles de 1,18 que ya hemos alcanzado, ¿vale? Entonces,
Vamos a quitar esta de aquí para que veáis mejor. Vamos a ver si lo podemos mover, aunque sea, lo movemos ahí. Eso es. Y aquí veis la barra para seguir. Si vemos con la barrita, la quitamos y ya está. Espera, ahora, mirad, se ha quedado ahí. Perdonad, se nos ha quedado ahí puesta. Lo que quiero que veáis claramente es el nivel actual del euro dólar. Sí que es verdad que quiero que el mensaje que os doy, que lógicamente la bajada del dólar aquí, como es euro dólar, es la subida del gráfico, subida del euro, pues perjudica a los exportadores europeos, porque lógicamente el euro está más caro, ¿vale? En caso contrario, si lógicamente sube el dólar, entonces son los exportadores americanos los que pierden. En esta cuestión y donde ver oportunidades es quizá la primera señal en la que podríamos decir, bueno, si fuéramos ahora mismo con esta tendencia eurodólar, en la que después de esta tendencia claramente alcista, ruptura de todos estos niveles del 1,2 con un pullback y con este soporte de 1,1391 a marcárnoslo a fuego, si somos largoplacistas, evidentemente, pues parece que de momento sí puede tocar un descanso, puede incluso pasar por 1,1593 o perforarlo, ahora estamos en 1,1616, pero la tendencia parece que quiere continuar hacia arriba, incluso ir hacia los niveles de estos máximos anteriores, que serían pues 1,22, 22 y algo, ¿vale? 22 y medio. En este caso, si esto sucediera, y aquí hay que jugar con escenarios en las inversiones, si nuestro escenario, que parece el más normal, es que se siga debilitando por esa política que Trump sigue llevando a cabo y que por ahora a lo que va, o lo que había dicho, va haciendo, y es esas bajadas de tipos que ya se esperan, pues la debilidad del dólar puede hacer que se vaya hacia ese 1,1829 como primera resistencia que tenemos actual y hacia luego un 1,22 durante por lo menos el primer tercio o primer semestre del 26. Entonces, en este primer año, quizá el mercado europeo quizá sea nuestro foco más importante a tener en cuenta inicialmente, porque sí que las políticas y el dinero o el capital puede venir más hacia Europa con esa debilidad de los deuda americana y lógicamente de la moneda americana y venir más al euro y por lo tanto que nuestro mercado tenga una tendencia en el próximo año mayor que la americana. Y en esto, en este tramo, luego pasamos a una cuestión que ya para aquellos que cartericen hay que tener en cuenta que dólar a niveles incluso podríamos decir actuales, pero sobre todo ya a partir de 1,18 por supuesto en adelante, cualquier inversión en acciones dólar a esos niveles, si se mantienen para 2 años, lo que sí se espera es lógicamente una vuelta de esa divisa a más largo plazo. Y lógicamente estaremos comprando acciones con un dólar a 1,18 muy abaratadas en divisa dólar, por lo tanto ganaremos si el mercado se lateraliza o sube moderadamente incluso, pero si sube fuerte ganaremos por la propia rentabilidad de las compañías o sectores elegidos y a la vez por la divisa en concreto, que es el dólar. Como digo, a largo plazo, porque en este primer año, seguramente, sobre todo ya os digo que hasta primer semestre seguramente se espera que esta tendencia y esta debilidad del dólar siga adelante a estos niveles o incluso con mayor debilidad y por lo tanto sería mercados europeos, sino a largo plazo mercado más americano a partir de 2 años, ¿de acuerdo? Esto en función del dólar, que también lo podemos ver, ya que es una divisa más importante. Aquí, lo ves, aquí os pongo, comprar acciones USA con el dólar alto a largo es positivo, porque al final acaba retrocediendo y volviendo, si no a la paridad muy cercana y por lo tanto tenemos unas compras de acciones baratas en su divisa. Aquí hemos visto el retroceso claro y en diario
tenemos un nivel en el 1.1542 que está lateralizado entre el 1.1687 y 1.1542 para ver quizá, bueno, pues estos niveles del eurodólar, por si alguno los tiene más, los sigue más de cerca, a nivel más a corto plazo. Y esto también nos puede dar una señal o un seguimiento, como digo, para qué sectores y qué mercados seguir más. Mercado emergente actualmente principal también con esta debilidad del dólar, ¿de acuerdo? Ahora, este indicador que os voy a presentar ahora es bastante también novedoso, ya que todos los temas de inflación, al final la inflación es lo que más genera o dato, lo que más se mira a la hora de decidir hacia dónde va la economía global. Y bueno, pues este coste promedio de transporte marítimo de materias primas secas a granel, como así viene definido ahí, que es el coste realmente, la oferta y demanda del sector naviero, es un nuevo indicador, nuevo porque es menos conocido, que realmente también es bastante bueno y adelantado para ver el sentimiento de esa inflación. Evidentemente, al subir el nivel, por ejemplo, lo tenemos actualmente en 2094, pues al ir subiendo, lo que ocurre es que hay mayor demanda de materias primas, hay una expansión dentro de la economía, de la producción y de esa inflación, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues ahí vemos que de momento está medianamente contenido, pero con una tendencia alcista, que eso inicialmente nos da pues una visión de que, bueno, esta directriz que podemos incluso marcar aquí, pues nos da una señal de que, bueno, este índice, aquí vemos que la baja demanda de materias primas, si vemos precios a la baja, iría hacia una contracción económica o de producción hacia esa recesión que no queremos. Por lo tanto, el primer nivel que tenemos que marcarnos igualmente es el 1869 y el segundo, que no lo veo aquí, no lo he puesto aquí, que es el 61.8 del retroceso Fibonacci, como veis ahí está en 1600, a ver que nos aparezca para no equivocarnos, 1600, ya no me aparece, antes me ha aparecido, creo era que en 1629. No obstante, vamos a primero, a ver, vamos a primero poneroslo para que no 1629, aunque ahora lo confirmaré y bueno, con que os lo ponga en negrita y así nos vale. Eso es, y ahora vamos a ver si es este, porque esto viene de aquí, de este mínimo. He cogido, bueno, nos da igual, si veis el Fibonacci, viene, ¿cómo he cogido este Fibonacci? No de este mínimo, si fijáis en este mínimo a este máximo, ¿de acuerdo? Y que coincide, pero este es el 3820, pero nos daría igual. Si el propio Fibonacci coincide que es el nivel de 3820 para un largo plazo, y si veis pasa por, y lo marco ahí, si lo marco aquí, 1656, ¿vale? Bueno, pues ese Fibonacci que está desde el mínimo mínimo que se podría marcar, yo os lo he acercado más para tener una referencia más cercana en un gráfico semanal, porque si no se os iba a quedar muy lejos pero verdaderamente importante a largo plazo sería que como digo, en el Fibonacci desde la primera tendencia, impulso alcista, el retroceso, pues igual, cogemos ese mínimo de retroceso y nos vamos al máximo. Nos vamos al máximo y si veis, ahí nos aparece el mismo, ¿vale? Y ese es el mínimo que, bueno, pues si yo le voy a cambiar simplemente la propiedad aquí, a ver, que me ha salido el otro seguramente, esperar. Ver, espérate. Que voy a. ¿Lo ves? Este no es este. Vamos a cambiar este. Cambiar propiedades. Y es este de aquí. Vamos a ponerle en sólido negro para verle. Cambiamos y le ponemos en 2 para que nos lo diga. Y bien. Y ahora nos va a salir mucho más fuerte y claro. ¿Vale? Y este de aquí lo podemos borrar.
¿vale? Y nos sale que es este. Y veis 1869,51, ese de ahí. Y este de aquí, y este de aquí sería 1000, a ver si este de aquí, le voy a cambiar también las propiedades para que nos salga negro. Si veis con el de Fibonacci, y vamos a poner el 2 también, vale, es este. 1629, vale, sí, nos vale ese 1629 como segundo nivel de este indicador que, como digo, actualmente había bajado y lateralizado a finales de 2024, ahora lleva una tendencia alcista que por arriba realmente el máximo que ha marcado pues aquí, que vemos que esto está a niveles de 2266, bueno, pues sería nivel de ruptura, pero lo que nos interesa o el peligro es la bajada, la perforación a la baja de estos dos niveles. Este es el Baltic Dry Index, que también intentaremos luego, si eso, verlo en la misma, en algún gráfico que haya en cualquier navegador, ¿de acuerdo? Aparte de Bloomberg. Y esto a nivel global, como veis, hemos visto a nivel global estos indicadores tanto de renta fija pura y dura, 30 años, spread 2 años, 10 años, que es un poquito más a corto, y luego ya lo que hemos visto sobre las deuda del TSI, los bonos y la volatilidad en tasas, más estos dos, hemos visto el eurodólar, el petróleo y el báltico, nos hacen un compuesto de niveles que tenemos que tener para ver si vamos a poder entrar o no en recesión o estamos. De momento nos demuestra que deberíamos estar tranquilos. Ahora vamos a los mercados propiamente dichos. MSCI USA, Estados Unidos, que es casi igual que el S&P, en semanal, os lo pongo en semanal para que veáis los niveles más importantes a nivel medio plazo, ¿de acuerdo? Por arriba tenemos 6,468, que estamos a 6,442, si es que estamos en los máximos, como bien hemos dicho antes. Estamos en burbuja, estamos en un seguimiento que esto no va a parar. Bueno, de momento hemos visto que estamos dentro de los datos que hemos visto, no estamos muy altos, hay margen de seguir mejorando y sin embargo y estamos alejados de movimientos o señales de riesgo, por lo tanto, lo que ocurre es que los mercados, quizá, bueno, las expectativas son demasiado buenas y lo que sí es verdad que en el corto plazo estamos en niveles muy altos, pero es verdad también que los beneficios que se están generando y se están dando en los resultados y se ven en los gráficos apoyan las subidas que van detrás. Los gráficos, que es a lo que vamos nosotros, no nos dicen nada de debilidad, ninguna. En el por lo menos ya en Estados Unidos nos ha marcado una vela que no podemos decir nada sobre ella, que es esta vela que, que vemos que es la de, en este caso, octubre, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la del 10 de octubre, la semana del 10 de octubre, hemos recuperado y hemos vuelto a intentar ir a máximos, como estamos haciendo actualmente en esta semana. En el MSCI USA. Este sí que lo podemos bajar un poquito más abajo. ¿Qué ocurre con estos niveles? Que aquí me gustaría saber a vosotros, luego lo pregunto, pensaros, ¿qué son las oportunidades? ¿Qué entendéis por una oportunidad? Porque claro, entrar aquí es una oportunidad. A lo mejor aquí sí hubiera sido una oportunidad. Fijaros que se ha ido al Fibonacci, al primer nivel. Este Fibonacci está marcado aquí, pero que ya perdonad, se ha ido. Pero este Fibonacci venía marcado. Se ha ido. Perdonad. Voy a tener que ver. Disculparme, que no sé por qué se me ha ido. A ver si lo puedo sacar desde aquí. Disculparme. Estábamos viendo el de Estados Unidos, ¿verdad? Ese, el Gen de Europe. Vamos al de Estados Unidos, que es este. Este es. Vale. Sí, pues como os decía, pero no me lo ha
Yo lo que hacía, pero esto no se ha ido para atrás, le he dado aquí y se ha borrado entero, no sé por qué se ha borrado. Pero bueno, a lo que voy, aquí sí, aquí lo verá. No, no, tampoco, porque este es el mínimo que hay que coger. Este es el mínimo. Vamos a borrarlo para que veáis de dónde lo he cogido, así lo veis. Si vemos aquí la subida de este mercado, en gráfico semanal se vería igual. Esta es la zona de ruptura anterior, de máximos anteriores, rompe y recoge. Entonces, lo que haces normalmente es coger en los mínimos, que si además veis estos mínimos nos lo va marcando y luego máximos posteriores los rompe, pues dices, bueno, pues me cojo el mínimo del Fibonacci de estos, el que sea el mínimo, creo que me da más o menos están igual, y me voy al máximo. Y si veis, mirar dónde sale el Fibonacci. Sale aquí, 6.266. Eso está marcado antes de la bajada, evidentemente, y cae a ese nivel. De momento ha respetado este nivel, que no he cogido más abajo porque con este nos vale para tener un sentimiento actual del mercado. ¿Una oportunidad? 6.142, por supuesto. Eso es una oportunidad clara. Ahora se podrá gestionar monetariamente porque nadie nos dice que no vaya a seguir subiendo, pero estamos muy cercanitos a los máximos máximos. A nadie nos gusta comprar en el máximo máximo, creo yo. ¿Vale? Esto frente a USA, Estados Unidos. Recordar que decíamos que esto es Europa. Ya de primeras, Europa, como que el gráfico a mí me gusta más. Lo primero porque esos máximos anteriores, que eran los de marzo en Estados Unidos, habían sido superados muy claramente, que era la flecha que desde donde cogía yo luego los mínimos para hacer el Fibonacci. Estos los está superando ahora. Aquí la vela de superación la acaba de hacer en este mes, ¿vale? Que esto es, vamos a ver si nos va a seguir aquí. Este es el mes de octubre, el 3 de octubre, la semana del 3 de octubre. Vemos que luego continúa con, bueno, pues en semanal, como un mástil y una continuación de la tendencia, y ahora quiere romper. Por lo tanto, veo más oportunidad. Evidentemente, cualquier retroceso a 186, que en cualquier momento lo podrá hacer, es un gráfico semanal, sería oportunidad cercana a esa. Y por supuesto no debe de perder nunca el 183, que podría ser incluso para entradas de 186 el stop. Esto es en Europa. Por lo tanto, inicialmente gusta más Europa técnicamente. Y nos podemos ir luego a otro de los mercados globales, que son los emergentes. Lo he dividido en Estados Unidos, Europa y emergentes. En emergentes, pues igualmente en este caso, muy buena máximo tras máximo, es decir, aquí no hay un retroceso como vemos es en esa vela de octubre de Estados Unidos con unos máximos y, o sea, perdón, un retroceso total al 38.20 de Fibonacci, ¿no? Aquí es escalada tras escalada después de esta ruptura de estos máximos de marzo y escalada tras escalada y de momento, bueno, sí, resistencia, estamos en 1400, 1383, primera soporte y nivel de oportunidad 1321 en ETFs emergentes y luego el 1286. Como vamos viendo en cualquiera de los tres, la tendencia es muy alcista, tanto en emergentes, que sí que vemos muy acelerada la tendencia alcista en semanal, que en diario, si nos vamos ya más corto plazo, vemos como aquí, siempre por encima de la volatilidad, o sea, la banda media de Bollinger, que es la volatilidad, y por lo tanto, con confianza, quizá aquí en este caso se ha quitado la sobrecompra, pero bueno, quizá pueda haber una divergencia y puede haber un retroceso dentro de más corto plazo en diario, pero sí que es verdad que son demasiado o muy alcista. Aquí en el mercado de Europa lo mismo, vemos lo mismo. Si nos vamos a diario, el mercado en Europa, vemos el movimiento, es un movimiento bastante bueno, con una ruptura, y ahora tendría estos máximos que quizá ahora mismo pues habría que ver de 192, una cosa así, esto estaría más o menos, si lo vemos aquí,
máximos 192.15, sí, sobre el 192 de este ETF, del MSCI Europa, bueno, para nivel de ruptura. Puede estar, pero la oportunidad se daría en este 186, en este nivel que marcamos aquí, 186,76. Ese es el primer retroceso donde nosotros sí que tendríamos que estar apuntando para una posible entrada, ¿no? Porque de momento no supera claramente crecer y vemos que eso sí, de momento tanto los dos indicadores, su tendencia actual sigue siendo correlativa con la tendencia actual del indicador, que no aquí, en este caso en el emergente. Vamos a pasar al siguiente, que es uno de los sectores, entre comillas, no son sectores, un índice de las 7 magníficas, porque como bien sabéis, actualmente como todo está muy relacionado a la IA y a estas grandes compañías que mueven el mercado global estadounidense por sus ponderaciones en los mercados y su influencia global. Entonces, bueno, aquí vemos la actual lateralización en diario. Vamos a ver si lo tenía en semanal para ver cómo es aquí la subida. Evidentemente en semanal veis este gap alcista que lo hizo en semanal, en este caso se produce en el mes de mayo. En la semana del 16 de mayo se produce el gap, pasa de la primera semana del 9 al 16 con un gap alcista y a partir de ahí pues es muy vertical la subida. Ahora mismo el movimiento parece que es un pequeño recorte para continuar subiendo. No hay ningún síntoma, caso de debilidad, porque bueno, algunos los indicadores te marcan un poquito de sobre compra, como es evidente y normal, no podría ser de otra manera, porque es que la subida es continuada. Las compras, o sea, las bajadas, que aquí vemos de nuevo el Fibonacci donde estaba en el diario, 31.405, el mínimo de este día, porque esto fue en un solo día, y se marcó es 31.433. Ni llegó al 405, ¿eh? Este día aquí volvió 403. Este sí que dio 403, que fue el día exactamente 14 de octubre. Aquí es donde estos 2 días hubieran sido oportunidades claras, porque sobre todo además tienes, aparte de a los largoplacistas, tener, bueno, a los que son largoplacistas, este porcentaje en un índice, por ejemplo, de esto, de un 3% a largo plazo, pues no es mucho y tenemos un stop muy claro. Y a los cortoplacistas, pues lógicamente, pues un stop cercano a un cierre claro por debajo de ese soporte que es un Fibonacci. Y bueno, pues no, estamos bastante cubiertos. Actualmente, bueno, pues tiene este gap, pero es un gap que, bueno, si me lo cierra mañana o tal, porque hoy ya está perdiendo, a ver, el mínimo de es 32.476, hoy mínimo 3.424, ya lo está perdiendo. Bueno, simplemente vamos a ver si es que aquí lo que deberíamos seguir, porque se están estrechando las bandas de Bollinger, vamos a ver si cierra por debajo de esa banda media de Bollinger en algún momento o se mantiene. Si mantiene, podría ser la oportunidad de entrar monetariamente gestionado, porque estamos en niveles muy altos y podemos poner un tercio, y si rompe por arriba los otros 2 tercios y no arriesgar todo desde el principio hasta una confirmación de la ruptura, porque si no tendríamos que esperar hasta abajo los otros 2 tercios, hasta el 31.405, que es esto en el índice de las 7 magníficos si nos gusta este tipo de inversión. Veo de reojo que me pregunta Jesús, las 2 ventanas inferiores son indicadores que no quería marear mucho y generaros aquí. Aquí este indicador que veis es el RSI típico, donde pues aquí que vemos, bueno, pues inicialmente lo que se ve es aquí en estos máximos. Veis aquí el indicador que coincide arriba con el máximo. Si veis ahí, cuando llega a este máximo, se ve que el RSI está más abajo, por lo tanto es divergencia posible bajista y por lo tanto el precio ha tendido. Y ahí en este mínimo, ¿de acuerdo? En este mínimo vemos que ahí pues se ha
lo que se ha hecho es quitarse sobre todo la sobrecompra y ahora está subiendo. Nos ocurre que el RSI de momento en esta subida no ha superado estos niveles, por lo tanto, de momento no es más posible que sea débil esta subida. Vamos a mantenernos al margen porque el RSI no ayuda mucho. Y aquí el estocástico, sí que esto es el estocástico lento que utilizo, es amplio y de momento, bueno, pues puede haber un recorte, el estocástico no va a cruzar y bueno, pues sí que es verdad que el estocástico aquí lo que puede de momento es recortar con un precio que vaya a buscar la zona más abajo, el estocástico, intentar unirse, pero si no cruza seguiría siendo alcista. ¿De acuerdo? En el estocástico, que es otro indicador que sigo, lento, para que haya menos señales y menos ruido, que es lo que hay que intentar evitar, el ruido. Visto las 7 magníficas, vamos a pasarnos a un indicador que es complejo, muy complejo, pero que lo tenemos que tener siempre también dentro de nuestras pantallas. Y es el VIX de volatilidad, en este caso en pantalla el del S&P. El del S&P volatilidad. Yo aquí lo único que hago es semanal 20. Volatilidad por encima de 20 estoy más al loro de la venta de renta variable, de la salida, sobre todo del S&P y de mercado americano, pero cuidado con lo demás. Si veis, la raya es esta, la 20, la que tengo más gruesa y marcada, y si veis esta zona de aquí, para que os hagáis una idea, todos estos mínimos y estos máximos por encima, pero que los mínimos hacía de soporte, es el año 2022, bajista, donde de los últimos gran años bajistas que hemos tenido en todo, además, ahí, en renta variable y en renta fija y en todo lo que se moviera. Y entonces, bueno, si veis, estuvo durante todo el año por encima de ahí. A partir de baja, vemos aquí, evidentemente, estos, empezamos etapa Trump y vemos abril y vemos cómo boom se dispara, y digo difícil porque es que estamos en movimientos en los que la volatilidad puede estar por encima. Fijaros ahora este movimiento actual es de redondeo y a la vuelta, con lo cual estamos en niveles que, bueno, peligran un poco, pero estamos por debajo, estamos en 18,68, estamos por debajo de 20, pero esto en esta misma semana, si nos bajamos en el diario, hemos generado mucha volatilidad, han echado a mucha gente aquí, en esta volatilidad diaria que veis aquí, ¿vale? Que también está el 20, pero para que veáis que el VIX, claro, aquí cuando hay un cierre, por ejemplo, una vela entera, no sé si me dejará meter en el VIX la G-Kinasi. La G-Kinasi es una vela que me da menos ruido, aquí no me deja, no me deja ni de coña. Entonces, vamos a ver si en esta tipología de gráfico, vamos a ver, esperaros un momentito, que aquí a lo mejor sí me deja. Vamos a ver al VIX aquí. Y voy a cerrar esto, a ver si aquí me deja. Y aquí este gráfico es que es diferente. No, tampoco me deja. No me deja meter el Heikin así. Bueno, la cuestión, no os quiero liar mucho. Lo que yo quería buscar con esa cuestión del VIX es que por debajo una vela completa, o en este caso por encima, en un gráfico diario, que seguramente hubiera sido esta que marco aquí, esta de aquí, pues me daría ya, ojo, que el mercado quiere cambiar la tendencia, pero hay que tenerlo siempre al ojo, pero se pueden producir movimientos bruscos actualmente porque hay datos que lo hacen variar y por sobre todo y ante todo porque cada vez hay más apalancamiento en los mercados y estos apalancamientos, esto ha venido muy bien para mucha gente apalancada que lógicamente ha tenido que cerrar posiciones, se han tenido que largar del mercado para cubrir riesgos y cerrar coberturas o abrir coberturas y entonces, bueno, pues ha sido el movimiento tan fuerte. Pero hay que tenerlo tanto este VIX como, no sé si he puesto el otro, que es el VDOX, V2X, que es el del Eurostoxx. Igualmente, este es el estadounidense o el americano y este es el nuestro, el europeo. Y aquí haríamos lo mismo, gráfico semanal y línea de 20. Línea de 20
y si veis estamos aquí, estamos en 17, bueno, y estamos sobre todo, aunque aquí si veis como la correlación con el mercado americano, pues como veréis en los mercados, cuando hay grandes bajadas, nosotros al final acabamos cediendo, aunque Europa está algo más fuerte y la volatilidad para mí me lo marca, ¿no? Todavía hay en este nivel dentro de, por la parte media, por debajo, perdón, de la banda media de Bollinger. Y en el VIX, si le hemos visto de Estados Unidos, y por debajo de 20. Vemos que está el precio ya por encima, aunque no hay un cierre claro, y más cercano a la banda de 20. Pero de momento si este impulso ahora es moderado, no deberíamos tener riesgo dentro de la volatilidad, salvo varios por encima de 20, ¿vale? Una vez que tire, cuando baje, que se mantenga. Y ahora vamos ya rápidamente un poquito a los sectores quizá elegidos. Y os digo por qué, porque esto, como habéis visto, lleva un trabajo de preparación y luego hay que ver esas oportunidades. ¿Qué llamamos oportunidad? ¿Vale? ¿Qué llamamos oportunidad? Porque claro, yo lo que he buscado como oportunidad, pues este sector en Estados Unidos, el de cuidados de salud, para mí un sector en el que después de ver gráficos como hemos visto, como las 7 magníficas, en el que las tendencias pues son megatendencias. Fijaros cómo, qué subidas, tanto en este, que es el de emergentes, como el de las 7 magníficas, como el de Europa. Entonces, bueno, cuando veo un gráfico en el que hay sectores, este es el IBEX, ahora lo veremos. Perdonar, que yo creo que este es el BIS, este es el IBEX. No, este no es, le he perdido, perdonad. Vamos a ver el IBEX, perdonadme. Vamos a ver el IBEX ya que estábamos, que no lo hemos visto antes de ver los sectores. Este es el IBEX y además con Heikin así. Si vemos el IBEX, lo podemos ver con vela normal y este es el gráfico diario. Vamos a ver los gráficos en el IBEX de oportunidades de entrada, 15.417, que sería el primer nivel de entrada, pero vemos que el IBEX está fuerte, quizá dentro de Europa, de esa Europa, el más fuerte, a mi modo de entender, es el IBEX 35. ¿Vale? Por gráfico, por técnicamente, por los impulsos que ha tenido, por la bandera de continuación y el golpe al alza que ha tenido y esa continuidad que le puede seguir dando. Es verdad que tenemos el 16.000 ahí, quizá nos corrija algo. Esto sería una buena oportunidad, el 15.417 y por supuesto los niveles del segundo que es 15.122. ¿De acuerdo? En el IBEX 35, en semanal, para que veamos más medio largo plazo, estaría aquí 15.140, 14.600. ¿Vale? Estos serían los niveles, resistencia primera 14.600. Esos serían los niveles y como veis dentro del margen o de las dos bandas de volatilidad de Bollinger y claramente alcista, claramente y limpiamente alcista, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en este caso el VIX me dejaría, ya que he tenido aquí la posibilidad de meter Heikid así con el VIX, porque, no, más que nada porque antes os comentaba que, pues esta velas, ¿no? Estas velas completa dentro del VIX es lo que os decía, si veis lo que te da mucho es ese tipo de vela, lo que te marca es que tienes muchísimo más claro. Vamos a ponerlo ahí. Si veis ahí, sí hay una vela por debajo, por encima. Y si veis, esta vela sí que estaba por encima, que seguramente en semana, en diario es la que os decía. ¿Vale? Esta. Pero bueno, si veis ahora está de bajada ya 3 velas, el VIX, bueno, y como decía, el IBEX 35, quizá dentro de, bueno, no quizá, para mí dentro de Europa, el más fuerte actualmente y en esa como decíamos en el título, oportunidades, pues el que más me gusta, ¿no? Y luego, ahora vamos a ir buscando esos sectores que decíamos anteriormente. Entonces, bueno, como eran demasiados gráficos, los tengo que buscar en un momentito. Y dentro de sectores vamos a buscar, por ejemplo, en Europa. Vamos a empezar, por ejemplo, o en Estados Unidos. Vamos a empezar en Europa. En Europa, como hemos dicho, que emergente sería Europa
El gráfico dentro de Europa sería el SC, esperar que os diga cuál sería, que lo tenía por aquí apuntado, sectores Europa. Vamos por aquí. Esto seríamos, a ver, S600, ¿vale? Que es el consumo y producción. Este quizá, como veis, habéis visto cómo está el IBEX y Europa, cómo está al máximo. Si vemos como aquí, después de estos techos marcados hasta principios de año, ha bajado. Bueno, pues a mí me parece oportunidad porque técnicamente en Fibonacci me ha superado el primero soporte, que es, en este caso era resistencia, el 378. Ha hecho después de este máximo, este mínimo, un máximo ascendente, se va a ir a 407 y por lo tanto me parece a medio plazo un sector, el de, como digo, en Europa, consumo y producción, en el que podríamos establecer pues, ciertas. Hoy está recogiendo, concretamente, pero y baja un 0,9, pero me parece que su intención es mantener a medio plazo una subida para niveles de superación de, como vemos, del 407 y a futuro de subir hacia los máximos, que son un 13%. Eso como sector en Europa, hemos dicho consumo y producción. Otro sector en Europa, y en este va a coincidir seguramente más sectores, es, a ver si me aparece, es el de, este es, que me acuerde, SX, espera, SXDP, que es el de cuidados de la salud. Pero este, claro, vamos a ver si me aparece. Vale, pero esperar, para que me salgan los niveles tengo que ir a otro. A ver. Es que tengo tantos abiertos que ya no me van. Achacamos la. Incluso tarda. Vale, vamos a abrir aquí. Sectores Europa. Os marco dos de cada uno. El de salud, consumo y producción. Os indico. Para mí el orden sería consumo que os he dado. Cuidado de la salud, que es que estoy marcando. Que igualmente este de cuidado de la salud para mí tiene un retroceso que si vemos lo que hace después de estos mínimos, tira hacia estos máximos del 2024, recorta y ahora la intención que tiene es superar para ir hacia arriba y buscar máximos anteriores. Claro, máximos anteriores que tiene aquí, que son los que, lógicamente, la intención de superar esos, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, a ver si en diario es que va lento. Ahora esto no sé por qué. Vamos a ir a diario a ver si nos lo abre. Aquí. Esto es. Entonces, como os decía antes, ¿qué niveles tendríamos que intentar superar? Estos de aquí, que son los que va a buscar. La formación que tiene es para intentar buscar estos 468 y seguir subiendo. Para mí es una oportunidad este sector en el medio largo plazo, dentro de Europa. Luego vamos a buscar, vamos a quitarnos gráficos, a ver si me quito gráficos y me va mejor. Era Bloomberg porque a lo mejor es que le he machacado anteriormente. Vamos a ver. Y ya con estos últimos tres de Estados Unidos, que os busco aquí, vamos a sectores USA. Y si veis, tengo estos cuatro. Tengo utilities. En el orden, en este caso, sería cuidado de la salud, el primero, en Estados Unidos. El segundo, real estate, que es, a ellos le llaman bienes raíces o inmobiliario para nosotros. Y utilities. Esos serían los tres, de más a menos. En este caso, porque como lo habíais visto antes,
Dentro de la salud, veis el movimiento de bajada en Estados Unidos, la superación del primero y veis como con esta vela ha superado tanto la directriz bajista como el Fibonacci de 61,80 de la bajada anterior, que era 1647, y por lo tanto ahora mismo y hoy este sigue ascendiendo dentro de un mercado que hemos visto que está a la baja y él sigue subiendo, por lo tanto confirma que este sector de cuidado de la salud, lateral que ha estado haciendo durante tanto tiempo y que ha roto y que está intencionando coger y subir, tiene margen de subida para el futuro, ¿de acuerdo? Por eso lo busco como oportunidad dentro del mercado americano. El otro sector como oportunidad, no de que está allí, por eso te preguntaba qué era oportunidad para vosotros. Para mí es algo que está barato realmente frente a precios anteriores y que tengo márgenes. Hay muchos sectores en el mercado americano que podemos ver si queréis y que están no mal, porque están en una tendencia clara alcista y en los picos, pero no como una oportunidad. El real estate, lo mismo, ha estado y este todavía está con margen de lateralización. Aquí mi oportunidad veo que en esta vela semanal en la que absorbe anteriormente a la anterior, en la que influye y en el actual que, como digo, incluso hoy está subiendo un 0,44, bueno, pues sí es verdad que ha superado este nivel, el 2,47, y actualmente el 2,61 lo está confirmando, y por lo tanto, para mí la implicación que tiene este movimiento es que esto pueda seguir subiendo hacia arriba, ¿de acuerdo? ¿De dónde viene? Para que veamos, podemos ir a un mensual para ver que esta figura me puede llevar a sector con rentabilidades, incluso va a buscar esos 20% marcados en los máximos del 2022 a futuro. Esto es largo plazo, ¿vale? Pero son estas oportunidades después de estos recortes y estos tramos de suelo en los que se puede luego buscar oportunidades. No, la oportunidad no la de en mi cabeza no está como ese máximo actual en donde está la posibilidad de continuar, pero que no sabes por dónde meterle mano, ¿no? Este es en el real estate y luego en el otro caso último ya podíamos tener, os decía que era el utilities, creo que era el sector. Luego el último era consumo discrecional. Y fijaros, en utilities, este es el trimestral y este es el claro ejemplo que os decía dentro de los tendenciales alcistas que dices, o sea, ¿cuándo le pongo yo a esto límite, ¿no? Porque es que está como en técnico subida libre, ¿no? Entonces aquí la oportunidad o la hemos perdido, estamos en ella, es que es lo difícil. En el mensual vemos, sí, ha tenido ahí un máximo. Y en este recorte semanal, inicialmente es donde podríamos haber entrado, pero es que ahora, bueno, es uno de los sectores que utilities que podría ser a medio largo plazo mantenido en el tiempo y por último ya por estar en Estados Unidos lo teníamos, vamos a ver el consumo discrecional como lo teníamos, para que vierais la idea. En este igualmente, consumo discrecional, buen sector, te veo con buen tirón, pero la oportunidad sería en 438, incluso más que en 453, es 438 el recorte posible en semanal para poderse hacer con él, ¿de acuerdo? Y eso como sectores, ¿vale? Y bueno, yo creo que por mi lado es más o menos en lo que ha dado esta hora, rápidamente tener esos índices y esos niveles para ver la actualidad financiera y económica, que no estamos en mal momento, ni mucho menos, tener en cuenta que todos estos tipos de deudas, si la liquidez de fondo, esa deuda, mientras que entre dinero y parece que la liquidez sí que estamos en máximos, aunque está bajando respecto a la que había en agosto, liquidez en los mercados, y hay bastante, y por lo tanto eso, con una política laxa de tipos de interés en Estados Unidos y normal o parada en Europa, puede darle continuidad si los beneficios están ahí y los gráficos nos ayudan y esas tendencias y esos niveles no se pierden, sobre todo técnicamente, ir en los gráficos que nos van a anticipar movimientos más posteriores de todo, tanto económicamente como de los mercados. Y en base a esto, a ver, que tenía que deciros también alguna otra cosa. Bueno, en primer lugar, vamos a buscar una trading view
porque bueno, para ver si esto está dentro de, he buscado, bueno, aquí lo podéis ver, simplemente he buscado aquí TradingView. TradingView, bueno, pues aquí ponéis TradingView y ya está, es TradingView y vais a gráficos de acciones para no ir al menú. Y porque podéis ir al menú, os elige y ya dentro de productos super gráficos. Pero bueno, directamente, si vais a gráficos acciones, mirad, este es lo tengo porque ya lo había mirado por si aquí venían más gráficos. El que no está dudando es el que habíamos visto sobre el IBOR, el interés de volatilidad, de las tasas y la inflación, ¿de acuerdo? Los ratios de interés, los tipos de interés. ¿Os acordáis, verdad? Si no, os lo recuerdo, os lo pongo. Está aquí, bueno, no lo pongo si estaba, que no me acuerdo si lo tenía por aquí. Creo que era este, el que está, ¿vale? Este, el que vierte en TICS, ¿vale? Y bonos de inversión. Este que si veis estaba en 20, 10 y tal, ¿vale? Pues aquí, le veis en TradingView con meter IBOL, os sale, si veis es el mismo comando que hay en Bloomberg, que es IBOL, ¿vale? Aquí le tenéis, IBOL. Entonces, ese era uno. Luego me comentaban por ahí que este, que es el USA Gobierno 30 años, vamos a ver si aquí USG, no, a ver si ponemos GEAR 30 años, vamos a poner bono 30, es que no, a ver, USA, es que yo no lo he buscado por aquí, 30 años, a ver, 10, este a lo mejor no está el bono, el USA, a ver, espera un momentito, opciones, lo mejor es en fondos, sí, porque, a ver, bonos, vamos a ver, igual no quiero, bonos. Vale, aquí tenemos el 10 años, ¿vale? Pues vamos a buscar US 10 years, se llama, pues vamos a ver US 30 years, ¿ok? Este es. Este le tenemos el 30 años. Recordar que el 30 años, no sé si lo teníamos por aquí, pero sí, aquí lo tenéis. Teníamos la rentabilidad, sabemos que es expansión, está en 51,70, 38,02 nuestro nivel. 38,02, claro, aquí, ¿qué ocurre? Que nos lo está haciendo aquí la rentabilidad y nos lo pone aquí. Pero porque este es perdonad, ese no es, aquí está. ¿Lo ves? 4,82,56, 4,62,51. Pues igual, aquí sería ponerle la línea horizontal, 4,62 y 4,82, los niveles que os marco aquí, 4,62,51, y si ves en TradingView tenéis el gráfico, este es semanal, aquí le podéis meter diario. Estos son los gráficos que utiliza la plataforma de CFDs y la de mercados en BVA.es. Lo que pasa es que en la renta fija no los tiene y entonces, bueno, pues como es equity, aquí en TradingView directamente lo podéis buscar. Y veis el de bono. El que no sé si va a haber es el que vería, ese sí que no estoy seguro, pero vamos a ver si hay 2 años US diferencial. No creo que haya spread. Vamos a buscarle por spread. Spread. No, el 10, 2 años no lo va, ese va a ser más complejo de encontrar. Ese, claro, lo que se puede buscar es el 10 años y lo que no sé si me dejaría, y al lado tener pues el bono de 30 años, usa 30 años y ver el diferencial, ¿no? Claro, eso es complejo, es más complejo. De todas formas, a ver si aquí hemos dicho que le denominamos el diferencial, es la venta del 2 year, esto es sell 2 year buy 10 year. Nada, esto es Google aquí, le volvemos loco. Spread 2 year, 10 year. A ver, aquí sin que sea TradingView.
Aquí, mirar, aquí os sale en la CNBC, mira, aquí sí, en la CNBC os sale un 0,51. Si veis, aquí está, le ponéis el 0, pero es 51,70. Aquí sale con un divisor distinto, pero aquí sí que os sale este gráfico. No sé si se podrá ampliar, pero esto es, si lo ponemos semanal, está ahí. Y aquí, bueno, pues para hacer una referencia, 38,02, si lo tengo ahí, pues os tendría que salir pues, aquí. No me voy a bajar, pero y había otro aquí, este es de la CNBC, pero aquí a ver, mira, el Investing, pero este no coincide, 31, es que es justo al revés, es 10,2, está vendiendo el 10, este es diferente este, pero a lo mejor ahí sale. Me preguntan gráfica del oro. Sí, podemos ver el oro, habréis visto la subida. El oro, como lógicamente siempre se da, o este movimiento que ha tenido el oro, aquí tenéis el oro y en el máximo, y mirar, en un semanal, aquí tenéis el Fibonacci. Aquí este es Fibonacci. Sí, bueno, si yo pusiera el Fibonacci, le he cogido desde este mínimo, por ejemplo. ¿Por qué? No es por ejemplo, todo tiene un sentido, ¿de acuerdo? Es los máximos anteriores y un mínimo establecido, porque es un retroceso. En el retroceso le cojo hasta el máximo de esta semana, que ha coincidido 4.381 y este igual, 4.379. Fijaros que la semana pasada dio este máximo y esta semana está en ese máximo. Pues ojito. Ojito con este mínimo, 4.006 al mínimo 4.004. Cuidadito con este mínimo. Vela, a ver cómo termina. Es semanal, estamos a miércoles, pero una implicación claramente bajista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este de aquí, que vais a ver aquí en el oro, este de aquí en el oro semanal, ¿vale? Esta vela semanal, si terminara a niveles medios, es decir, no se fuera alcista, y absorbente bajista, que puede dar esa implicación, tendría una implicación claramente bajista. En las propiedades, bueno, lo limpio, a ver si puedo un poquito rápido, en negro, perdonar, para ser más claros en eso, me da igual. En 2 y sobre todo quito los ruidos, que es esto, todas estas líneas. Os voy a dejar esta en este color, me da igual elegir y eso sí, en 2 también para verlo y quito todo lo demás. Todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás. Vale, bueno, más o menos, para ser más rápidos, que se van a quedar esas. Esas son las dos líneas, ¿vale? Este es 61,8 y este el 32. Este es 3.899. Por lo tanto, en la primera línea de soporte, 3.899, ¿de acuerdo? Eso sería un nivel de entrada dentro del oro, ¿vale? Y el siguiente 3.600. El 3.600, por supuesto, de entrada clara y directa, sin miedo alguno, y a ver si nos lleva a este 3.899 para evidentemente esta vela ya de por sí está siendo claramente bajista y en diario nos lo va a confirmar. En diario, fijaros lo que ha hecho y se ha ido a la banda de Bollinger a tocarla. Vamos a ver si ahora hace un pullback hasta 4.200, pero de momento está haciendo esta salida clara. Y el oro, aquí técnicamente es lo que nos dice, cuidadito, vamos a ver qué pasa y la oportunidad nos la daría en esos niveles. ¿Qué mínimo no usamos como referencia para colocar Fibonacci? Bueno, Fibonacci tenéis que colocar mínimos, por ejemplo, dependiendo del periodo, y luego es un retroceso. Por lo tanto, si veis en este lateral que rompe, buscar el mínimo de este lateral, este de aquí. Y estamos hablando en este semanal, vamos a ver, en este semanal, aquí, perdón, esto sube, lateraliza. Esto es un lateral, pues yo busco este y me voy a ese máximo. Yo busco ese, ¿por qué? Porque este mínimo, si me lo pierde, si antes me ha roto esto y este mínimo me ha hecho como una referencia. Este es el retroceso porque hasta ahí, si me pierde esto, se me va a ir hasta ahí, si me pierde el 61,8. Y Fibonacci es un mundo, ¿no? El de dónde lo coge no es un mundo. Te quiero decir que esta es mi manera de trabajar. Lo que os estoy dando hoy, evidentemente, no es ningún tipo de recomendación. Ahora os
pondré un disclaimer, evidentemente, que tengo obligación de hacerlo, porque, pues, como bien os digo, esto no tiene ninguna recomendación detrás, esto es solamente y exclusivamente una opinión mía, ¿no? Una opinión que básicamente se centra en eso, en análisis técnico y en interpretación del gráfico, nada más, nada más. Entonces, bueno, como veis, entonces el oro que me preguntaba, pues lo tenemos aquí. Oportunidad 3,899. De momento en el diario, bueno, pues yo me mantendría un poquito al margen ahora porque es lo que te digo, no es una oportunidad, es un seguimiento continuado, un FOMO, como el que dice, no me quiero quedar atrás de ello, entonces vamos a dejar reposar quizá un poquito en un primer instante y me esperaría a niveles 38,20 mínimo de Fibonacci. ¿Vale? Vale, Jesús, se tienen que ir. Bueno, y luego me dice Jesús que es interesante, antes de irte, que me habías dicho un índice del miedo a la codicia. Bueno, lo tendré en cuenta, lo seguiré. Y si acaso en otro webinario lo tengo en cuenta para utilizarlo. Ahora mismo es complejo, ¿vale? Nos lo pone como una herramienta de miedo y codicia dentro del y os lo puedo poner aquí ahora mismo para que veáis, nos lo dice Jesús, el índice extremo, neutral, pues ahí le tenemos en 27, bueno, indicadores no sé actualmente, está impulsado por el mercado americano, y será lógicamente dentro de una encuesta que se hace a los inversores de los mercados americanos. Bueno, es otro índice otro indicador que se puede seguir, ¿por qué no? Evidentemente. Y bueno, yo creo que hemos dejado bastante claras las cosas dentro de lo que cabe. No sé si hay alguna consulta más respecto. Mientras tanto, si os pensáis alguna consulta, os voy a marcar este disclaimer que os decía antes, que evidentemente estoy obligado a ponerlo y en el que, como veis, es todo lo que yo os haya comentado, pues no es ninguna recomendación, ningún tipo de asesoramiento, ni mucho menos. Lo que tratamos aquí con el análisis técnico es tener unos niveles en ciertos indicadores y productos financieros o activos financieros que marcan pautas que utilizamos para soportes, resistencias, que la pérdida de los mismos o operaciones de los mismos nos indican riesgo a favor, o sea, en contra o a favor indicador, ¿no? Entonces es lo que estamos utilizando como tal, ¿no? Y lo que vamos a intentar hacer y poco más. Espero que os haya sido interesante el webinario. Sé que hoy ha sido quizá más, pues sí, sobre todo formativo y sobre todo que yo los miércoles hago un consultorio a través de estrategia de inversión también de acciones y también podéis, lógicamente, escribirnos y decirnos en Telegram, estamos en Telegram, es BVA Trader Bolsa, es BVA Trader Bolsa, creo que se escribe así en Telegram, porque aquí damos muchísimas noticias actualizadas, muchas, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ahí es interesante. Y luego lo que os digo, o a través de estrategias o a través de cualquier medio que podáis, me decís algún tema o algo que queráis tratar. Yo creo que para tener niveles en este mercado tan alcista y tan alcista es bueno tener niveles donde podamos correr riesgo. Lo dicho, muchas gracias a todos por perder un tiempo conmigo en esta tarde y el próximo mes a ver si hacemos algo más de mercado puro y duro y podéis preguntarme alguna cosilla sobre vuestras inversiones, ¿vale? Mucha suerte en los mercados. Gracias por haber venido.